Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía. Vamos de lleno a la información. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en Tegucigalpa, Honduras. Así fue su participación. Aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Este miércoles oficialmente dieron inicio las campañas electorales en Durango para la renovación de presidencias municipales. En específico, hoy arrancaron las campañas en 3 municipios: Gómez Palacio, Durango Capital y Lerdo. Las candidaturas ya han comenzado a dar a conocer sus propuestas en redes, en las calles. Para Gómez Palacio hay 7 candidatos, en Lerdo 4 y en Durango Capital 6. Esta etapa tendrá una duración de 50 días, la cual finalizará el 28 de mayo y la elección será el 1 de junio. Cabe señalar que el 19 de abril otros 14 municipios comenzarán sus campañas, los cuales tiene usted ahí en pantalla. Para el 29 de abril iniciarán esta etapa el resto de los municipios faltantes, así como los más de 200 municipios de Veracruz. Hoy el Tribunal Electoral aprobó que cualquier servidor público y gobiernos puedan promover la elección judicial, echando abajo la prohibición del INE con la condición de que solo se podrá hacerse de manera educativa, como parte del proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata. Resolviendo más de 30 impugnaciones presentadas, se establecerán 10 reglas, entre ellas que toda promoción y difusión deberá ser imparcial y con carácter institucional, no se llamará el voto y tampoco se podrá mencionar a partidos políticos o candidaturas. Los poderes de la Unión no podrán promover los procesos electorales locales y viceversa. Los poderes locales no se pronunciarán sobre las elecciones federales. Los servidores públicos podrán difundir la elección en sus propias redes. Los spots o propaganda no deberán contener nombres, logotipos o colores de la autoridad que está promoviendo la elección, y se informará al INE a quién corresponde cada publicidad emitida. Esto no incluye la difusión que se pudiera realizar en las mañaneras, por lo que se revisará cada caso, según el INE, como que la presidenta no podrá mostrar las boletas en donde vengan nombres de candidaturas. Aquí en este espacio hemos estado platicando con candidaturas justamente rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo el gusto de saludar en esta ocasión a Cintia Ortiz Monroy. Ella es candidata y, por cierto, la candidata más joven de esta contienda. Cintia, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. A ver, Cintia, ¿quién eres y qué logros has tenido? La candidata más joven de toda la historia de México y del mundo a ser la ministra más joven, valga la redundancia, en la Suprema Corte. Soy abogada especialista en género y también soy activista desde hace casi 10 años en temas de prevención de trata de personas, personas en situación de cárceles, mujeres sobre todo. Y pues más que eso, soy una mujer joven preocupada por mi futuro y por mi presente. De hecho, me llamó la atención que iniciaste tu campaña en el penal de Santa Marta. Sí, así es. Desde hace un par de años me dedico a ayudar a personas que están en situación de cárcel por defensas injustas, redes de coyotes y abogados que se dedican, y el negocio es tener a las personas adentro. Y la verdad es que estas elecciones no son para celebrar nada. Entonces, para mí va a ser algo sumamente incongruente hacer un meeting, una celebración,
y no algo que realmente refleje lo que se necesita con esta elección, que es resolver una crisis de acceso a la justicia. ¿Ser la candidata más joven es algo que juega a favor o en contra? A favor y en contra. ¿Por qué? A favor porque definitivamente yo no tengo quien me patrocine, yo no tengo militancia en partidos políticos, tengo militancia en mis convicciones, en mis ideas y en mis principios, y tampoco tengo nada que deberle. Si yo pudiera decir ser ignorantemente política de ese 1% o más porcentaje que no le importa qué le pase al país, lo aceptaría. Pero sé lo que es vivir desigualdades, lo que es vivir injusticias, y no puedo hacerlo. Entonces no tienes vínculos políticos. Ninguno. ¿Y los tendrías? Digo, a partir de una campaña así, una plataforma tan importante, diríamos la más importante en esta elección, te vuelves visible. No sería extraño que partidos políticos te buscaran para continuar tu lucha, pero ahora desde una trinchera política. ¿Política o partidista? Bueno, podría ser porque política ambas. hay mucho apoyo, incluso, por ejemplo, de mujeres. Tengo una red valiente que si se quieren unir son voluntarios y voluntarias. Y al final yo creo que todo lo político es personal y lo personal es político. Incluso desde el propio gobierno podría ser. No, diría que no. ¿Dirías que no? Pero, por ejemplo, a ver, se necesita también del gobierno para instrumentar muchas de las propuestas que tú estás proponiendo. Pero una cosa es ya estar como ministra siendo servidora pública y utilizar las mismas herramientas que el sistema jurídico te da como competencias para cooperar y coordinarte con otras autoridades, a una muy distinta como candidata a aceptar un apoyo. ¿Es posible llegar a ser ministra sin tener vínculos políticos, sin tener apoyo político de partidos? Sí, sí es. Sí es posible. Difícil. Difícil, pero sí es posible. Porque además estas campañas son financiadas con recursos propios. No es lo mismo el recurso que tendrá una joven de 27 años que una ministra en funciones con toda la vida en la vida pública. Claro, ese es uno de los puntos que me juega en contra. Y aparte yo me mantengo sola, nadie me mantiene, yo vivo al día. Yo no tengo los recursos para irme a hacer una campaña a nivel nacional, pero también ese es un punto a favor, porque las campañas ahorita no solo es un tema de cambiar el sistema, es también una forma de hacer nueva política, que solamente nuestras generaciones lo están entendiendo, y eso es algo a favor. Tú haces mucha campaña en redes sociales, la he visto, y en redes sociales la pregunta más frecuente de los jóvenes ¿es de izquierda o es de derecha? ¿Tú eres de izquierda o de derecha? Izquierda. ¿Por qué? Mira, y más allá de izquierda, yo milito y creo en mis propias convicciones, ideales y valores, que no vienen tanto desde la academia, vienen desde lo que he visto en las calles. Yo quiero ser una ministra de calles y por lo tanto no es una cuestión de soy de izquierda o soy de derecha, soy simplemente a favor de vivir dignamente en un nuevo mundo. Nos quedan 3 minutos y me gustaría que platiquemos de tus propuestas que me llamaron la atención. Empecemos por la propuesta de incluir la perspectiva de clases y la perspectiva de la juventud, si llegaras a ser ministra. El concepto de perspectiva de clases no está claramente definido en el contexto jurídico, ¿no? ¿Qué es para ti? Simplemente es tomar en cuenta que hay factores de interseccionalidad. Esto significa que por ser una persona en situación de pobreza, por ser una persona que no es blanca, por ser una persona joven, te puede afectar más las fallas y las crisis del sistema. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en las cárceles. Pero hasta ahorita solo hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y género, no es sinónimo de mujeres, sino de todas las personas que vivamos en un mundo digno. Y tema de clase es considerar que a lo mejor porque no tienes dinero, no tienes capital social, cultural, político, porque no solo es un tema monetario, no estás pudiendo acceder al acceso a la justicia, que es lo que pasa en las cárceles, por eso es la principal agenda. Claro, te pediría que seamos más concretos y más breves. ¿Qué constituye una juventud en el contexto jurídico y qué aspectos específicos debe considerarse al juzgar a una persona joven? Pues todas las desventajas estructurales que tenemos las personas jóvenes. De entrada, se nos tachan que nada más por tener 27 años, como a mí me está pasando, me dicen que no tengo capacidad para hacer cosas técnicas o ser ministra de la Corte, ¿no? Entonces, de entrada es considerar que no todos ni todas están en el mismo poder o privilegios para juzgar con base en eso. ¿Esta subjetividad no podría generar una dependencia de las creencias personales del juez o de cómo se interprete la situación del demandante o acusado? Eso siempre ha pasado. Ha sido muy cómodo para la Corte tener estas creencias interiorizadas.
pero ante una ambigüedad de lo que es para cada quien la perspectiva de clases y el concepto de juventud en el marco jurídico se vuelve más subjetivo, ¿no? No, porque justamente esta propuesta es aterrizarlo a un protocolo muy claro, muy sencillo y fácil de aplicar, y no como el que está ahorita, para que tenga una metodología y ahí entre la parte objetiva. ¿Y la introducción de estos enfoques no podría contradecir el principio de imparcialidad judicial? No, al contrario, lo refuerza. ¿No resultaría en una discriminación inversa o en la creación de distinciones innecesarias entre los acusados o demandantes según su clase social, su propia edad, en lugar de juzgar estrictamente por los méritos del caso? No, porque el mito de la meritocracia es justamente un mito. Eso no pasa. Y ya por último, también habría quien podría verlo como una forma de presionar o condicionar las decisiones judiciales hacia un determinado tipo de resultado en lugar de dejar a los jueces actuar conforme a la ley. ¿Qué opinas? La ley no siempre es justa y la ley es patriarcal, es clasista, es racista y colonialista. Hacer esto sería al contrario, y todas las acciones que sean para tener un mundo y nuevos mundos dignos para todas las personas y no solo para quienes lo han creado históricamente, tendría que ser parte de la ley. Pues Cintia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Qué gusto. Gracias a ti, el gusto es mío. Y justamente veamos el día 11 de las campañas a la elección judicial. Es día 11 de las campañas por algún cargo como ministro, magistrado o juez del país y los candidatos parecen comenzar a perder la cordura. Desde bajarse Tinder hasta corridos metafísicos, así va la carrera judicial. Carlos Enrique Odriozola, candidato a la Suprema Corte, aseguró que abrió una cuenta de Tinder, aplicación de citas, y le llovieron memes sobre la justicia mexicana. Estaba haciendo mi campaña en Tinder y los comentarios salieron de control. Swipe a la derecha y te llevas un amparo gratis, porque se me figura el Videgaray. Te mentí, no tengo Netflix, pero sí esta presentación con mis 3 propuestas. Pero esta parece una competencia por ver quién hace la campaña más extraña, por decirlo menos. Silvia Escudero, quien también aspira a la Corte, compartió un llamado a salir a votar con el corrido metafísico de Raúl Beltrán, El Secreto. Enfócate mejor en levantarte siempre con el pie derecho, mirar al cielo y darle las gracias al sol, porque un día más no se olvidó de que querías seguir despierto. Pero la inventiva de los candidatos no se queda en el máximo tribunal. Yenis Martínez, aspirante a una magistratura regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compartió un puñado de fotografías con una canción de Chayanne como fondo. Pero en medio de la oscuridad, la luz. Algunos candidatos han decidido aprovechar las redes para compartir sus perfiles profesionales y propuestas. He tenido la oportunidad de ejercer mi profesión en el sector público durante más de 30 años. Y con esa experiencia conozco las oportunidades, los retos y las deficiencias que hay en la justicia electoral. Te invito a conocer mis propuestas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Miércoles de Política Joven, está con nosotros Sofía Otero, periodista, Amanda Romano, politóloga, Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, y Dalia Greenberg, analista política. Bienvenidas todas, qué honor. Gracias. A ver, empecemos hablando de esta resolución del tribunal en donde dice, pues sí se puede dar difusión a esta elección judicial siempre y cuando no se muestren nombres en las boletas que se exhiban al momento de hacerlo, es decir, que sea solo como con fines educativos, por así decirlo. ¿Qué opinas, Sofía? Bueno, la regla me parece positiva. Yo creo que entre más promoción tenga esta elección y más participación tenga, pues mejor. Pero ojalá se acate, ¿no? Ese es el problema. Porque ahora que vamos a tener a legisladores y a funcionarias promoviendo esta campaña, esperemos que esa promoción sea totalmente sin mostrar una preferencia a ciertas aspirantes. No queremos ver que reposteen publicaciones de alguna aspirante, de algún candidato. Tampoco queremos ver Pero ya lo hacen, ¿no?
Pues sí, con ciertas que ya tenemos bien determinadas, estamos hablando de Yasmín, de Loreta, etcétera, etcétera, ¿no? Los que están claramente y las que están claramente más bien definidas como parte del movimiento de la 4T, pero esperemos que no sea tan cínico, esperemos que esto no continúe. Yo la verdad creo que aunque en cierta medida la regla en sí misma es positiva, creo que sí va a abrir la puerta a que continúen esta clase de conductas y entonces que la gente termine emitiendo un voto porque diga, bueno, es que Luisa María Alcalde, por darles un ejemplo, bueno, no, ella es parte de un partido, pero Noroña habló bien de tal aspirante, bueno, entonces voy a votar por él y que sí se vuelva un tema partidista. Camila, ¿qué opinas? A ver, creo que lo que pasó con el Instituto Nacional Electoral es que se dieron cuenta que estaban confundiendo dos cosas, ¿no? Uno, el hacer campaña por un personaje, que yo estoy de acuerdo, creo que los partidos políticos ahí no tendríamos por qué meternos, pero lo otro es hablar de un derecho democrático a poder participar. O sea, finalmente la resolución de la reforma para la elección del Poder Judicial fue una reforma votada por mayoría, ¿no? Y entonces ahora parece que estamos votando a favor de la participación ciudadana, pero no queremos darle información. Entonces ampliamos derechos, pero queremos que no se sepa ni siquiera cuándo son las elecciones, ¿no? Entonces yo celebro que haya habido una reinterpretación, digamos, de los criterios, porque sí me parece importante que haya una discusión pública, ¿no? Que la gente pueda, a ver, para empezar, es una elección, ¿no?, donde vamos a votar por primera vez por cargos que nunca habíamos votado. Y en segundo lugar, que tenemos una geografía electoral distinta. Por ejemplo, los distritos por los que vamos a votar por ejemplo, jueces, ¿no? No son los mismos distritos por el que se vota, por ejemplo, por diputados. Entonces, sí es importante que las autoridades, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, hagan la chamba, ¿no?, de poder compartir la información y que la gente vote de manera informada. Pero sin inclinar la balanza. Sin inclinar la balanza, completamente de acuerdo, ¿no? Pero creo que tiene que haber un proceso informativo y sobre todo de promoción de la participación ciudadana, ¿no? ¿Tú ves bien, por ejemplo, que funcionarias o funcionarios del gobierno compartan los spots de candidaturas? No, yo creo que lo que tendríamos que hacer es estar explicando qué es lo que está haciendo un ministro, qué hace, porque es importante, por ejemplo, tener un tribunal de disciplina, qué son lo que hacen las personas, cómo se va a votar, dónde encontrar la información y ya que cada ciudadano o ciudadana, ¿no?, puedan elegir con toda la información cómo quieren votar. Decía Amanda, la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, a ver, es como si hubieran querido... Tengo una elección, pero no quiero que nadie se entere de esta elección. ¿Qué opinas de la resolución? Pues creo que para empezar tenemos que recordar que quien hizo la reforma fue Morena, ¿no? Entonces... Claro, ahora, sí quiero decir que fue una mala interpretación de la norma, ¿no?, a partir de la cual se hace el acuerdo del INE. Ahora con la reinterpretación, ¿no?, ahí lo vimos hoy en la discusión del Tribunal Electoral, ¿no?, hubo ciertos criterios que dijeron lo mal interpretaron porque no tomaron en cuenta todo esto, ¿no? Ok, estoy de acuerdo en eso, puede ser. Creo que es una decisión acertada hacer esto y que se promocione, porque la mayoría de las personas no sabe qué es, pero creo que hay que hablar de que esta elección es sumamente clasista desde su formulación. ¿Por qué? Porque las personas, para que tengan acceso a la información de sus candidatos, número uno, tienen que tener internet. Y el 20% de México no tiene acceso a este Ahora, también se está haciendo un trabajo territorial, ¿no? O sea, yo sí sé, porque lo he visto a través de redes sociales, en medios de comunicación, candidatas y candidatos que están haciendo trabajo de territorio, y eso me parece positivo. Pero también hay muchísimas limitaciones en el aspecto de seguridad. Por ejemplo, magistrados de circuito en materia penal, ¿qué tal les están en funciones? Que tienen muchísimos, se podría decir que enemigos, ¿no?, que han hecho en funciones. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de estar en calle también? Estoy de acuerdo contigo, o sea, sí tenemos que garantizar eso. Ahora, sucede también, por ejemplo, con las elecciones ordinarias, ¿no? Vimos, por ejemplo, a Omar García Harfuch haciendo campaña. Sí, y tampoco se garantizó la seguridad en las elecciones pasadas. Regresando al tema, creo que esta elección es clasista porque también, número uno, es abrumador por la cantidad de candidatos que hay. El recurso más importante en México para todas las personas es el tiempo. Nadie tiene el tiempo de investigar a 800 candidatos y más candidatos que tienen puestos que nunca vas a tener la cercanía, como es el Poder Judicial de la Federación. Yo estoy de acuerdo, de nada sirve elegir democráticamente a los juzgadores ahora si la justicia y el acceso a la justicia no está democratizado. Mira, no sé si de nada sirve, yo creo que sí sirve de mucho, porque antes ni siquiera sabíamos quiénes eran. Antes ni siquiera teníamos la información de qué hacía un... bueno, no existía el Tribunal de Disciplina, pero qué hacía un magistrado, qué hacía un juez. ¿Y ahorita cómo lo están haciendo?
A ver, creo que tiene que haber los mecanismos territorialmente, ya sacaron la información, pero por eso decimos, no solamente puede ser el Instituto Nacional Electoral el que haga ese trabajo de promoción. O sea, todos los actores políticos que han estado involucrados, ¿no? Tienen que contarle a la gente la gran transformación que estamos viviendo. Dalia. Pero es que es justo el problema. O sea, tenemos que contarle a la gente la gran transformación que estamos viviendo. No, necesitamos contarle a la gente que no tiene acceso a la justicia porque debería de tener acceso a la justicia. O sea, yo creo que es parte de la ese es el problema. No necesariamente. O sea, seguimos sin acceso a la justicia. Hay muchísimos desaparecidos. Yo, ¿no? Ese es el tema, yo creo que de fondo. O sea, esta reforma judicial va a garantizar el acceso a la justicia. Yo no veo muy claro por qué que elijamos a nuestros juzgadores y a nuestros magistrados y a nuestros ministros vamos a garantizar el acceso a la justicia. Tal vez vamos a conocer quiénes son y van a hacer sus campañas en redes sociales, pero eso nos va a garantizar que tengamos acceso a la justicia. Yo no veo exactamente dónde está la correlación entre una cosa y la otra. Sí te da un poder que no teníamos antes, de que, por ejemplo, si había una sanción que tú sabías, ¿no?, que era injusta, que atentaba contra las víctimas y tal, tú como ciudadano o ciudadana no tenías capacidad de nada, ¿no?, más que poner en tus redes sociales, decirle a tus vecinos y tal. Ahora tienes el poder de votar y decir, nosotros ya sabemos que este juez en funciones decidió meterse en un caso de corrupción y amparó al fiscal que encubrió el feminicidio y y eso es importante. Por supuesto que hay un reto grande, a ver, sí es una elección que requiere que vayamos conociéndola, etcétera, pero sí es una ventaja brutal que ahora esté democratizado. Oye, Dalia, para contextualizar un poco, Dalia está estudiando un posgrado en este momento en Oxford. En Oxford, allá en Reino Unido. ¿Cómo se ve desde allá esta elección, desde la reforma judicial y luego la elección? ¿Qué es lo que ven desde allá? Mira, mucha gente no tiene idea y los que tienen idea, lo que se escucha es como mucha preocupación. O sea, como, ¿cómo se va a elegir a todos los jueces? O sea, como que cuando nosotros, ahorita en la maestría, por ejemplo, aprendemos ese tema como de la división de poderes, va en contra de toda la teoría que conocemos de la importancia de la división de poderes y de por qué el Poder Judicial no tiene que ser electo. El Poder Judicial tiene que ser tienen que ser expertos, tiene que ser totalmente apartidista, tiene que estar como totalmente objetivo, separado de los otros dos poderes. Y un poco lo que hace esta reforma es que ya no veamos clara esta división entre el Poder Judicial, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es tan importante y que es como la base de la democracia, que la democracia en México es tan joven y a veces se nos olvida lo joven que es la democracia en México y cómo hemos construido un camino fuerte desde el 2000 de cómo construir esta democracia y un poco esta reforma judicial se ve como un retroceso en los ojos internacionales, se ve como un retroceso democrático. Camila, siendo las mujeres y hombres que más se asocian hacia la izquierda y hacia la 4T, quienes, digamos, en este momento encabezan encuestas, quienes tienen más posibilidades de llegar a la Suprema Corte, ¿hay garantías de una separación de poderes, de una división de poderes, que no vayan a terminar haciendo lo que les digan desde Palacio Nacional? A ver, o sea, yo creo que las personas que hoy están compitiendo por el Poder Judicial tienen su propia ruta, digamos, ¿no? Y así como durante mucho tiempo hemos visto que en gobiernos anteriores estuvieron cooptando, ponían ministros, por ejemplo, afines, este gobierno no lo va a hacer, porque por eso se hizo la reforma, ¿no? O sea, hubiera sido muy fácil, ¿no?, que la Cuarta Transformación cayera en los mismos vicios que habían sucedido antes y simplemente metiera... ¿Y cayeron? No, porque ahora es la gente la que va a votar. Tenemos a militantes compitiendo y lo peor es que van a ganar evidentemente porque son las más conocidas. O sea, tú ves la lista, son 64 personas aspirantes nada más para la Suprema Corte y realmente ¿a quiénes conocemos? Bueno, conocemos a Lenia, a Loreto Ortiz, a Yasmín, evidentemente, ¿no? Porque son personas que ya llevaban una trayectoria dentro de la política más allá de ser ministras. Ahora, hemos tenido también, hay otros perfiles que son afines a otros partidos y lo políticos la semana pasada, o que han tenido afinidades, simpatías con otros partidos políticos, ¿no? Sí. Yo creo que, claro, quienes son ministras o ministros en funciones, pues tienen una mayor visibilidad. Ahora, así como se hizo la reforma, también tienen derecho a participar en este proceso democrático. Y eso son las reglas con las que hay que jugar, digamos. Y se invitó a todos. Exactamente. Todo el mundo pudo participar, tan así que también
afines a otros partidos políticos o afines a ningún partido político están compitiendo. Pero algo que también es real es que la capacidad que tiene Morena de movilización, ¿no? Ahora, entonces justo por eso está... Morena va a movilizar a muchísima gente a salir a votar. Eso no es verdad. Que no es verdad. O sea, ¿tú genuinamente crees crees que no va a haber una movilización de las estructuras yo para sé que, votar? A ver, yo sé que no va a haber una movilización de las estructuras. Pero estas ¿no? ministras Porque arrancaron con el respaldo de sindicatos. Porque una cosa, bueno, eso habría que revisarlo, pero una Hay cosa que revisarlo. es poder, digamos, dar a conocer la información, que ojo, incluso los partidos políticos estamos imposibilitados legalmente, siquiera de decir que, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso en lo personal, pero siquiera decir qué día es la elección, no nos lo permiten, ¿no? Pero entonces no hay, digamos, una participación partidaria y por otro lado los legisladores lo único que pueden hacer, ¿no? Es darle información de cuándo va a ser y promover que la gente participe. La reforma... Espérame tantito, en teoría, porque la semana pasada en el Congreso de la Ciudad de México, sí un diputado de la 4T dio nombres y apellidos y dijo, estos son nuestros candidatos y bueno, ahí eso habría entonces que revisar. se sobrepasa, ¿no? Y ese es, me imagino, el miedo generalizado de la movilización de gente a favor de los personajes de izquierda. Mira, creo que se ha buscado generar, incluso desde antes de que se aprobara la reforma al Poder Judicial, una narrativa de desconfianza, ¿no? Como se ha hecho en todos los procesos participativos. O sea, yo me acuerdo de la revocación de mandato donde se llamó a no participar, el juicio a expresidentes, por ejemplo, que se hizo anteriormente, pero yo creo que eso es por una falta de convicción democrática muy fuerte, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, a personajes asociados con la oposición diciendo que no hay certeza, porque van a participar los partidos, porque no están bien preparados. Ahorita, incluso en la plática que teníamos lo escuchaban, ¿no? Okay. Y lo que no vemos, ¿no? O sea, más bien, esto está surgiendo, ¿no? Porque nunca estuvieron de acuerdo con que pudiera haber una reforma constitucional que fue apoyada por la mayoría de la gente, ¿no? Y fue apoyada por la mayoría de la gente, no solamente en las encuestas que decían que la gente quería una transformación del Poder Judicial, sino que en 2024, en las elecciones, la gente votó porque era una de las propuestas que habían quedado pendientes. ¿Amanda? Bueno, pues creo que mencionamos mucho de la izquierda, pero creo que una vez más Morena es el claro ejemplo de que es una izquierda de escritorio y filosófica, pero no hay territorio envuelto en esto, porque... O sea, pero dices que va a haber movilización, pero no hay territorio. No, yo lo que digo es que Morena lo que ha hecho es cooptar la izquierda y hacernos creer que están haciendo algo de izquierda cuando nada que ver, porque las personas... ¿Pero por qué dices, por ejemplo, que no? Porque, por ejemplo, esta reforma, yo lo sigo diciendo, es súper clasista. Las personas no tienen el tiempo de investigar a sus candidatos. Número 2, las personas no tienen el acceso al internet para investigar a sus candidatos. Número 3, bueno, afortunadamente ya se va a poder llamar al voto, porque antes no se podía. Sí. Obviamente, permíteme tantito, sin un candidato exacto. Pero también quiero que dejemos en cuenta algo, que esta elección también es un poco capacitista. Si tú te pones a ver las boletas, es muy difícil para ciertas personas que tienen alguna discapacidad visual y no tienen acceso a lentes, que puedan entender la mini letra que hay en esas boletas. Número 1, si no se puede, si no hay registros, no hay recursos, públicos para que cada candidato pueda expresarse, los que van a llegar van a ser los candidatos que tienen más dinero. A ver, y eso no es muy de izquierda, es la misma élite. Que eso fue algo que mencionó la candidata que estuvo hace unos minutos, que dijo, pues, mis recursos a mis 27 años no son los mismos que una ministra que lleva toda la vida. ¿Quiénes van a terminar llegando? Los que tienen más dinero, y va a ser la misma élite. Y la cosa aquí es que no es cosa de partidos. Podemos jugar la papa caliente de quién tiene la culpa, pero la realidad es que la élite no tiene colores, siempre va a ser una clase. Ahora, te voy a decir, con el trabajo territorial, ¿no? Y haciendo, digamos, tenemos, un poquito más de 2 meses de campaña, ¿no? Haciendo la labor de casa por casa, compartiendo. Yo tengo la historia de un hombre que no era el que más recursos económicos tenía, que no pertenecía, digamos, a una élite política, ¿no? Porque incluso construyó un partido movimiento desde abajo, por el que nadie daba un peso, por cierto, ¿no? Spoiler AMLO. Y hoy, bueno, pues es uno de los presidentes que más ha querido la gente en la historia de nuestro país, y Morena es el partido más grande que tiene Latinoamérica. Ojo, tú dices que no es un partido territorial. Pues no sé, 3 millones de afiliados en 4 meses, sí me parece que hay un trabajo de territorio importante. Pero el propio Andrés Manuel recibía aportaciones.
parte de la militancia, por ejemplo, daba aportaciones, ¿no? Cuando se estaba empezando a hacer como partido político, la gente daba de sus propios recursos, incluso les daban unos diplomitas, ¿no? De cómo estaban aportando al movimiento. Para no entrar en detalle, dejémoslo en aportaciones. La diferencia ahora es que las candidatas o candidatos no pueden recibir esas aportaciones en este tiempo. Dalia. Yo solo quería mencionar algo, o sea, que para mí es muy importante mencionarlo, que es, ya tenemos la reforma judicial, ¿no? Sí, o sea, ya tenemos la reforma judicial, o sea, ya no nos queda de otra. Entonces, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, no voy a ir a votar porque no me gusta la reforma judicial. No, algo que yo de verdad quiero decir y, o sea, me gustaría que los que nos escuchan lo vean, es como, ya tenemos la reforma judicial, es nuestro rol hoy como ciudadanos, por más compleja que esté la reforma judicial, de hacer nuestro mayor esfuerzo de tratar de informarnos y de salir a votar el 1 de junio. O sea, sí creo que ya está la reforma judicial, entonces por eso sí creo que lo que dijo el Tribunal Electoral es bueno, porque hace falta muchísima información. Es una elección muy compleja, es una elección que cada boleta tiene su truco, cada boleta es diferente. Incluso hasta para saber cuál es la función específica de un juez, la no diferencia con un abogada, magistrado, ¿no? Entonces vamos a ver el lado positivo de esta reforma, es que vamos a entender qué hace un juez. Bueno, ojalá vamos a entender qué hace un juez. Es una oportunidad. Es una oportunidad, ya la tenemos. Que antes no había. Que antes no había. Ya la tenemos, entonces vamos a hacer el mayor esfuerzo de informarnos y de salir a votar. Sofía. Yo estoy imposibilitada legalmente, pero estoy de acuerdo en que siempre debería participar la gente, ¿no? Claro, Sofía. La reforma judicial, y lo platicamos 1000 veces aquí, tenía muchísimos problemas y creo que quedaron más claramente en evidencia ahora que ya arrancaron las campañas. No solamente, como mencionaba Amanda, la cuestión de el hecho de que las campañas estén principalmente, también pueden hacer volanteo, pero que estén principalmente en redes sociales cuando gran parte de la población no tiene acceso a internet en sus hogares, es ridículo. Y otra cuestión es que se planteaba desde un inicio, no, pues es que los y las aspirantes no van a poder tener lazos partidistas. Te lo dije la semana pasada y lo repito esta vez aquí enfrente de Camila. No solamente es el tema de que Morena tenga a ciertas personas que fueron militantes y que ahora están aspirando a ciertos cargos. También tenemos a, por ejemplo, Doralicia Martínez Valero, que va para la Suprema Corte, que fue exdiputada federal del PAN. Tenemos a Lutgarda Madrigal Valdés, que fue diputada local del PRI. O sea, también tenemos a un asesor jurídico, actual asesor jurídico de Samuel García. Entonces, no es una cuestión, bueno, es que solamente están metiendo a gente de la 4T. Son de todos, cuando en un inicio se suponía que eso no debía ocurrir. Entonces yo creo que conforme pasa el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de esta serie de problemáticas de las reglas se ven bien bonitas, pero otra cosa es que se cumplan. Camila. Sí, a ver, yo creo que militar en un partido político o tener simpatías, porque también es el caso, no te puede eliminar, digamos, ser diputada, tus derechos. Haber sido diputada. Haber sido diputada, pero ya dejó de ser diputada, ¿no? Yo no la conozco, yo no sé pero quién lo que voy es. es que me dicen mucha que gente, es cercana de otro partido político, yo bien no tengo sabemos ni que idea, el PRI es el partido que la gente más repudia. Gente podría estar votando por Doralicia, por ejemplo. En todas las campañas hay una plataforma del Instituto Electoral donde tú puedes revisar el currículum de la gente. ¿Es esa la única? Pero lo ocultan. ¿Es esa la única manera de llegar a la gente? No. La principal manera que se tiene para llegar a las personas políticamente es con trabajo de territorio. A ver, la expanista no dice soy expanista. Vayamos con una conclusión, claramente, porque se nos fue el tiempo. ¿Quieres concluir con algo, Camila? Yo creo que ahí, nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación tienen una tarea importantísima. Porque ustedes no hicieron la tarea. Compartir. Muy bien, Amanda. Bueno, al final el Poder Judicial de la Federación siempre ha sido totalmente lejano a la gente y lo vuelvo a decir, de nada sirve hacer democrático el proceso de elegir juzgadores si las personas no tienen acceso a, ¿no? La justicia se tiene que democratizar antes de democratizar el proceso de elegir a los juzgadores, punto. Dalia. Sí, yo creo que la elección judicial tiene muchos temas muy complejos y polémicos, pero, sí, con lo que me voy es que ya la tenemos, hay que sacar el mayor provecho que podamos de esta elección judicial y tratar de ir a votar de forma informada. Sofía. Bueno, sí, como decía Camila, los periodistas, las periodistas, medios de comunicación, activistas, vamos a tener que asumir un trabajo muy duro de revisar cada uno de los aspirantes, que me parece casi imposible considerando que son cientos. ¿Sí? Pero pues bueno, tendremos que hacerlo en nuestra mejor capacidad para intentar informar a la población, porque los poderes que tenían que seleccionar a estos perfiles apartidistas no lo hicieron debidamente. Camila. A ver, yo creo que lo que tenemos enfrente es una gran oportunidad de poder democratizar, ¿no? Y sí quiero decir, ¿no?, que
si llaman a no salir a participar, si vemos que quienes están generando una crítica dicen es mejor no participar, no afectan a Morena, ¿eh? En realidad a quien están afectando es el derecho de la gente de poder salir y votar. Porque sí o no, se va a hacer la elección. Creo que todas coincidimos, ¿no? Pues qué honor de verdad tenerlas con nosotros, 4 mujeres tan talentosas, jóvenes, y gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Vaya día en el plano internacional. Primero, China respondió a los aranceles de Trump, elevó 84% los aranceles a los productos estadounidenses. Luego, Trump, de forma inmediata, los elevó a 125% contra China. En contraste, dijo que más de 75 países que buscaron conversar tendrán una pausa de 90 días, una reducción al 10% en los aranceles recíprocos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos había declarado que México y Canadá estaban incluidos en la tarifa del 10%. Luego salió Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, a asegurar que la Casa Blanca no contempla a nuestro país en este paquete arancelario, mientras que esta pausa de los aranceles por 90 días generó ganancias en los mercados bursátiles gracias a este anuncio de Trump. El índice Dow Jones aumentó un 8%, aumentó también el Standard & Poor's, ganó cerca de 9.5%, su mayor salto en años. Nasdaq creció 12.16%. En nuestro país el peso cerró la jornada en 20.28 unidades por dólar. En Asia, el Nikkei japonés inicia la jornada, ya a este momento, con un alza del 7.7%. El Hang Seng 2.5%. El Shanghai Composite abrió también con ganancia del 1.22% gracias a la pausa de 90 días. Vamos a cambiar de información. En los últimos días, varias facultades de la UNAM, incluida la de Arquitectura, se han sumado a un paro para exigir comedores subsidiados, brindar una mayor calidad en los alimentos y opciones más saludables. ¿Cuál es el trasfondo de esta demanda? Esto nos preparó Estefanía Veloz. Hola Pedro, me encuentro fuera de la Facultad de Arquitectura, que está tomada por estudiantes desde el día viernes con una simple exigencia: tener acceso a comida de calidad y que los estudiantes puedan pagar. La exigencia del Frente Alimentario Estudiantil es que existan comedores subsidiados porque los precios de la alimentación en la universidad son elevados. Desde la semana pasada se convocaron a varias marchas con la intención de que se sumaran otras facultades y también universidades y preparatorias de la UNAM. A pesar de que la facultad se encuentra tomada en este momento y cerrada, tuve la oportunidad de entrar y platicar con las personas que están coordinando hoy la toma de la facultad y también quienes están dirigiendo los esfuerzos del Frente Alimentario Estudiantil, y esto fue lo que me dijeron. Empezamos tomando la cafetería de la Facultad de Arquitectura, que es el espacio donde nos encontramos ahora, y empezamos con marchas, movilizaciones, mesas de diálogo, pero las autoridades han hecho caso omiso sobre todas nuestras demandas, incluso nos han tomado de juego. Sus respuestas han sido desde no se puede hasta, bueno, pues no podemos darles el comedor subsidiado ni otra cosa, pero les vamos a entregar 2 microondas. Esto pues no cubre la demanda de la alimentación. No es que aquí todo sea gratis, sin embargo, el derecho a comer es un derecho a comer y es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Y nosotros como estudiantes, pues no es como que contemos todos con un ingreso o un poder adquisitivo para estar pagando 50 pesos por comida al día. No comemos solo una vez al día y hay compañeros que vienen pues de 3 horas, 4 horas, que pagan renta, incluso que pues deben de sopesar entre o pagar su comida, pagar su pasaje o pagar otros gastos diversos. Parte del FAE también es empezar desde dejar de privatizar la alimentación. Incluso vemos los costos de los diplomados y de prácticas y son excesivamente altos. Esto ya no pertenece a una universidad pública. Las carreras son caras, la UNAM nos da la cuota de inscripción de 50 centavos a lo que tú quieras cooperar, pero también tenemos que tener en cuenta que los costos para un estudiante foráneo, un estudiante que no tiene un sueldo o viene de una familia acaudalada, pues son excesivamente altos. Sí te permite el seguir estudiando, te permite el tener un poco más de posibilidades, pero no nos sirve de nada si la UNAM poco a poco se sigue privatizando, y empezar con la alimentación es algo fundamental. A raíz de esto se dieron a conocer contratos de las concesiones de las cafeterías y también sobre el gasto discrecional de las autoridades universitarias. Buenas noches, Pedro.
Gracias a nuestra compañera Estefanía Veloz. Vamos a dar seguimiento a lo que ocurre en estas facultades de la UNAM. Mientras tanto, pausa, ya volvemos. Regresamos para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía e invitarlo a que nos acompañe el día de mañana. Buenas noches.